¿Qué harías si una mañana encontraras a dos ancianos durmiendo en tu granero y pensaras que han entrado para robarte? Eso fue exactamente lo que creyó Alba. Pero cuando se acercó y vio sus rostros agotados, sus manos temblorosas por el frío y una vieja maleta que parecía contener toda una vida de recuerdos, algo dentro de ella se rompió. Lo que parecía el encuentro con dos desconocidos acabaría revelando una traición familiar devastadora. Una lucha por una finca que muchos querían arrebatar y un secreto oculto bajo aquellas tierras que podía cambiarlo todo. Pero lo más sorprendente no fue el dinero, ni la deuda, ni las amenazas, sino la familia que nació donde nadie la esperaba. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Una espesa niebla cubría los campos que rodeaban Finca El Mirador, aquella mañana de finales de noviembre. El aire frío descendía desde las colinas cercanas a Alcalá del Júcar y se mezclaba con el aroma de la tierra húmeda. Como cada día, Alba Montiel se levantó antes del amanecer. Vivía sola desde hacía años y había aprendido a depender únicamente de sí misma. Después de preparar una taza de café con leche y alimentar a Estrella, la vaca que representaba gran parte de sus ingresos, salió a revisar los terrenos de la finca. La joven estaba acostumbrada a las mañanas silenciosas. Había heredado la propiedad de sus padres y, aunque la finca no era grande, exigía trabajo constante. Alba rara vez se quejaba. Los vecinos respetaban su esfuerzo, aunque muchos pensaban que una muchacha tan joven no debería cargar sola con tantas responsabilidades. Aquella mañana, sin embargo, algo llamó su atención. Cerca del viejo granero encontró huellas recientes marcadas sobre el barro húmedo. No eran de animales, eran pisadas humanas. Se detuvo unos segundos observándolas. En aquella zona rara vez aparecían desconocidos. Con cautela avanzó hacia el granero. Empujó la puerta de madera, que crujió lentamente, y escuchó un leve movimiento entre los montones de paja. Durante un instante pensó que se trataba de un ladrón. Sin embargo, cuando sus ojos se acostumbraron a la penumbra, descubrió algo muy diferente. Dos ancianos dormían acurrucados entre la paja. La mujer mantenía la cabeza apoyada sobre una vieja maleta desgastada. El hombre parecía haber pasado la noche intentando protegerla del frío con su propio abrigo. Ambos despertaron sobresaltados al escuchar la puerta. El anciano se puso de pie con dificultad. «Lo siento, señorita», dijo con voz cansada. «Nos iremos enseguida». La mujer bajó la mirada avergonzada. Alba observó sus rostros. No vio amenaza alguna, solo agotamiento. «¿Han desayunado?», preguntó. Los dos se miraron sin responder. «Vengan conmigo». «No queremos causar problemas». «No los están causando. Hace demasiado frío para quedarse aquí». Minutos después, los tres estaban sentados alrededor de la mesa de la cocina. El aroma del café recién hecho llenaba la estancia. Alba colocó pan casero, queso manchego y aceitunas sobre la mesa. Los ancianos intentaron comer con educación, pero el hambre terminó imponiéndose. Mientras los observaba, Alba sintió una mezcla de tristeza y ternura. Aquellas personas parecían llevar mucho tiempo enfrentándose solas a las dificultades. El hombre se presentó como Leocadio Beltrán. La mujer se llamaba Eulalia Montes. No dieron demasiadas explicaciones sobre su situación. Tampoco Alba insistió. Había aprendido que algunas heridas necesitan tiempo antes de poder contarse. Durante la mañana, Eulalia ayudó a recoger la mesa a pesar de las protestas de Alba. Leocadio insistió en colaborar con algunas tareas sencillas del patio. Aunque se notaba el cansancio acumulado, ambos parecían incómodos permaneciendo sin hacer nada. Aquello llamó la atención de Alba. No parecían personas acostumbradas a vivir de la caridad. Cuando el sol comenzó a abrirse paso entre la niebla, Alba les mostró una pequeña habitación libre dentro de la casa. No era grande, pero estaba limpia y tenía una ventana desde la que podían verse los olivos.
Eulalia no pudo contener las lágrimas. «Hace mucho tiempo que nadie nos trata así», susurró. Alba no supo qué responder. Aquellas palabras permanecieron en su mente durante el resto del día. Por la tarde, mientras terminaba algunas tareas junto al establo, observó a los dos ancianos caminando lentamente por la finca. Parecían admirar cada rincón como si hubieran recuperado algo que creían perdido. Cuando cayó la noche, los tres compartieron una cena sencilla. Hablaron poco, pero el silencio ya no resultaba incómodo. Solo se escuchaba el suave tintinear de los cubiertos y el viento moviendo los olivos tras las ventanas. Antes de acostarse, Alba observó las luces lejanas del pueblo. Pensó en lo extraña que había sido aquella jornada. Había comenzado como cualquier otra mañana y terminaba con dos desconocidos durmiendo bajo su techo. Tal vez la vida estaba a punto de cambiar. Mientras observaba a los dos ancianos descansar después de la cena, Alba comprendió que llevaban mucho tiempo sufriendo, pero aún no sabía quiénes eran, ni qué tragedia los había llevado hasta allí. La mañana siguiente, amaneció con un cielo despejado y un frío suave que anunciaba la llegada del invierno. En Finca El Mirador. El aroma del café volvió a llenar la cocina antes del amanecer. Alba se sorprendió al encontrar a Eulalia ya despierta. La anciana había preparado la mesa con una naturalidad que hacía parecer que llevaba años viviendo allí. «No hacía falta que hiciera nada», dijo Alba. Eulalia sonrió mientras colocaba unas rebanadas de pan. «Las manos que dejan de ayudar envejecen más rápido». Aquella frase acompañó a Alba durante toda la mañana. Mientras ella atendía a los animales, Leocadio salió al patio para reparar una cerca dañada por el viento. Sus movimientos eran lentos, pero precisos. El sonido del martillo resonaba suavemente entre los olivos. Aquellos dos ancianos eran muy distintos a lo que había imaginado al encontrarlos en el granero. No parecían personas derrotadas. A pesar de todo lo que habían perdido, conservaban una dignidad difícil de ignorar. Con el paso de los días, la rutina comenzó a cambiar. Siempre había una conversación en la cocina, una olla sobre el fuego, o alguna historia compartida durante la cena. Sin darse cuenta, Alba empezó a acostumbrarse a aquella compañía. Una tarde, al regresar del pueblo, encontró a Eulalia preparando un guiso tradicional mientras Leocadio leía junto a la ventana. La escena la conmovió. Durante años había organizado cada jornada pensando únicamente en el trabajo. Ahora, al regresar, encontraba voces, movimiento y el aroma de comida recién hecha. Aquello le gustaba más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero también la inquietaba. Había perdido a sus padres siendo muy joven y había aprendido a protegerse manteniendo cierta distancia con los demás. La idea de volver a encariñarse despertaba viejos temores. Esa noche, mientras cenaban, la conversación tomó un rumbo inesperado. Leocadio permaneció callado unos segundos antes de hablar. «Tuvimos una casa durante más de 40 años». Eulalia bajó la mirada. El anciano explicó que había trabajado toda su vida como contable. Junto a su esposa había ahorrado cada euro, pensando en una vejez tranquila cerca de su hijo. Pero ese sueño nunca llegó. Su hijo, Prudencio Beltrán, comenzó ayudándolos con algunos asuntos financieros. Después se hizo cargo de cuentas bancarias y documentos. Cuando quisieron darse cuenta, gran parte de sus bienes ya no les pertenecían. «Confiábamos en él», dijo Leocadio con tristeza. Eulalia apretó las manos sobre la mesa. «Era nuestro hijo». Poco a poco contaron cómo Prudencio se quedó con la vivienda, los ahorros y todo aquello por lo que habían trabajado durante décadas. La casa fue vendida. El dinero desapareció. Durante meses prometió que resolvería la situación. Cada llamada terminaba con una nueva excusa, hasta que dejó de responder. Cambió de número y terminó borrándolos de su vida. Alba sintió una mezcla de tristeza e indignación. «Lo siento mucho», susurró.
Eulalia intentó sonreír. Nosotros también tardamos mucho en entenderlo. El silencio llenó la habitación durante unos instantes. Solo se escuchaba el viento golpeando suavemente las ventanas. Entonces Leocadio habló nuevamente. Lo peor no fue perder la casa. Alba levantó la vista. Entonces, ¿qué fue? El anciano observó a su esposa. Pensar que habíamos hecho algo mal como padres. Aquellas palabras tocaron profundamente a Alba. Comprendió que la verdadera herida no era económica, sino el dolor de sentirse abandonados por la persona que más amaban. Más tarde, sentada en el porche, observó las luces lejanas de Alcalá del Júcar. Pensó en sus padres, en Leocadio y Eulalia, y en lo extraña que podía ser la vida. Dos desconocidos habían llegado a la finca apenas unos días antes, y, aún así, comenzaban a ocupar un espacio importante en sus pensamientos. No quería volver a sufrir una pérdida, pero cada día le resultaba más difícil mantener la distancia. Dentro de la casa, escuchó las suaves voces de los ancianos deseándose buenas noches. Al observar la luz encendida en su habitación, comprendió que aquella presencia ya había cambiado algo dentro de ella. Sin embargo, los problemas apenas estaban comenzando. Muy pronto aparecería una amenaza capaz de poner en peligro no solo la finca, sino también los vínculos que empezaban a nacer bajo aquel techo. Los días siguientes transcurrieron con una calma que Alba comenzaba a valorar cada vez más. Las mañanas empezaban con café caliente, el sonido de los animales en el establo y las conversaciones sencillas que compartía con Leocadio y Eulalia. Aunque llevaban poco tiempo en finca El Mirador, la presencia de los ancianos había cambiado la rutina de la casa. Una mañana, mientras Alba revisaba unas cuentas en la cocina, escuchó el ruido de un motor acercándose por el camino de tierra. Levantó la vista y observó una camioneta oscura detenerse frente a la entrada principal. Algo en aquella visita le produjo una sensación incómoda. Leocadio también miró hacia afuera. ¿Esperas a alguien? Alba negó con la cabeza. Pocos segundos después, un hombre alto, bien vestido y de expresión severa, descendió del vehículo. Caminó hacia la casa con la seguridad de quien estaba acostumbrado a imponer su voluntad. Alba lo reconoció de inmediato. Era Severiano Monteagudo. En toda la comarca, era conocido por sus propiedades y la influencia que ejercía sobre muchas personas. Alba salió a recibirlo. «Buenos días, señor Monteagudo». «Buenos días, Alba. Ha llegado el momento de hablar seriamente sobre la deuda de tu padre». Aquellas palabras hicieron que Alba se tensara. La deuda existía. Había heredado la finca junto con varios compromisos económicos pendientes. Durante años había realizado pagos cuando podía, pero aún quedaba una cantidad importante por saldar. Severiano sacó una carpeta de cuero. «El plazo termina pronto. Sería una pena que perdieras estas tierras después de tanto esfuerzo». Aquella frase sonó más a advertencia que a consejo. «Estoy trabajando para ponerme al día. Espero que sea suficiente». En ese momento Leocadio apareció junto a la puerta. «¿Puedo ver los documentos?» Severiano pareció sorprendido. «¿Y usted es...?» Leocadio Beltrán. Durante unos segundos, ambos hombres se observaron en silencio. Finalmente Severiano entregó la carpeta. Leocadio comenzó a revisar las páginas con atención. Su experiencia como contable seguía intacta. Analizó fechas, porcentajes y modificaciones añadidas años después de la firma original. Pasaron varios minutos. Entonces cerró la carpeta lentamente. «Hay algunas condiciones que me gustaría revisar con más detalle». Severiano frunció el ceño. «Todo está perfectamente legalizado. No he dicho lo contrario. Solo creo que ciertos números merecen una segunda lectura». Por primera vez apareció una sombra de incomodidad en el rostro de Severiano. Fue breve, pero Alba la vio. «Tienes poco tiempo. Alba, no lo desperdicies». Después regresó a su vehículo y abandonó la finca.
Cuando el sonido del motor desapareció entre los olivos, Alba volvió a mirar a Leocadio. ¿Qué ocurre? El anciano abrió nuevamente la carpeta. No estoy seguro todavía. ¿De qué? Hay condiciones extrañas. Algunas cifras no son el problema. Lo que me preocupa es la insistencia. Aquella respuesta dejó pensativa a Alba. Durante el resto de la tarde revisó los documentos varias veces. Algunas cláusulas resultaban demasiado favorables para Severiano, incluso si Alba cumplía con parte de los pagos. Eulalia observó a su esposo trabajar bajo la luz de una lámpara. ¿Crees que intenta quedarse con la finca? Leocadio tardó unos segundos en responder. Creo que quiere algo más que el dinero. La finca nunca había sido especialmente valiosa. Entonces, ¿por qué mostraba tanto interés? Esa noche, después de cenar, Alba llevó una caja antigua desde el almacén hasta la cocina. Había pertenecido a su padre y contenía documentos que nunca había revisado con detalle. Leocadio comenzó a examinarlos uno por uno. Facturas antiguas, recibos, mapas, anotaciones escritas a mano. La medianoche estaba cerca cuando encontró una hoja amarillenta doblada varias veces. En una esquina aparecía una nota escrita décadas atrás. Leocadio acercó la lámpara y la leyó varias veces. Alba notó inmediatamente el cambio en su expresión. ¿Qué ocurre? No lo sé todavía. ¿Qué has encontrado? Leocadio señaló una frase escrita con tinta descolorida. La nota mencionaba un antiguo pozo situado cerca del granero y una observación realizada por el padre de Alba muchos años atrás. No era una prueba, solo una referencia olvidada. Sin embargo, algo en aquella anotación llamó su atención. Fuera. El viento golpeaba suavemente las ventanas de la cocina. Y por primera vez, Leocadio comenzó a sospechar que el interés de Severiano por aquellas tierras podía esconder un motivo muy distinto al que había mostrado hasta entonces. Los días posteriores estuvieron marcados por una mezcla de preocupación y esperanza. Aunque el descubrimiento de la nota sobre el antiguo pozo seguía ocupando los pensamientos de Leocadio. La vida en finca. El mirador debía continuar. Las facturas seguían llegando y la deuda con Severiano no desaparecía por sí sola. Una mañana, mientras los tres desayunaban en la cocina, Eulalia observó las pocas provisiones que quedaban en la despensa. No podemos seguir preocupándonos solamente por los problemas, dijo con calma. También necesitamos encontrar una forma de ganar más dinero. Alba asintió. Sabía que tenía razón. Tras unos segundos de silencio, Eulalia sonrió. Mi madre preparaba unos dulces de almendra que siempre se vendían muy bien durante el invierno. Leocadio levantó la vista. Y tú aprendiste mejor que ella. Aquella misma tarde comenzaron a trabajar. La cocina de la finca se transformó en un pequeño obrador improvisado. Eulalia dirigía cada paso de la receta. Alba molía almendras y preparaba la masa mientras Leocadio ayudaba a empaquetar los dulces terminados. Pronto el aroma de la miel y la canela comenzó a llenar la casa. Durante varios días trabajaron juntos. El cansancio seguía presente, pero también una ilusión que hacía tiempo no sentían. Cuando llegó el mercado semanal de Alcalá del Júcar, Alba llevó varias cajas para intentar venderlas. Al principio sintió nervios. Sin embargo, los clientes comenzaron a acercarse atraídos por el aroma. Una mujer compró una caja. Después llegó otra persona. Y luego otra más. Antes del mediodía ya habían vendido casi toda la producción. Aquello superó todas las expectativas. Algunos propietarios de cafeterías incluso preguntaron si podían hacer pedidos para las semanas siguientes. Cuando Alba regresó a la finca con el dinero obtenido, encontró a Leocadio y Eulalia esperándola en la puerta. La sonrisa de la joven fue suficiente para darles la respuesta. Aquella noche, celebraron la pequeña victoria con una cena sencilla. Hacía mucho tiempo que ninguno de los tres tenía un motivo para sentirse optimista. Mientras recogían la mesa,
Eulalia observó a Alba durante unos segundos. Si hubiéramos tenido una hija, nos habría gustado que fuera como tú. La joven quedó inmóvil. No esperaba escuchar algo así. Sintió un nudo en la garganta. Eulalia tomó suavemente su mano. Aquellas palabras permanecieron mucho tiempo en su memoria. Sin embargo, los problemas seguían presentes. En los días siguientes, Leocadio continuó revisando los documentos encontrados en la vieja caja del padre de Alba. El antiguo pozo aparecía mencionado en varios apuntes distintos. No parecía una referencia aislada, sino parte de una historia que alguien había dejado incompleta. Una tarde, mientras caminaba cerca del granero, observó el terreno con atención. Algunas marcas antiguas coincidían con los mapas hallados entre los papeles. No demostraban nada, pero resultaban demasiado precisas para ser una simple casualidad. Además, en aquella parte de Castilla-La Mancha, el agua se había convertido en un recurso cada vez más valioso. Si realmente existía una reserva importante bajo la finca, podía explicar el interés de ciertas personas. Ese mismo día ocurrió algo extraño. Alba regresaba del establo cuando vio a un hombre joven observando la finca desde la distancia. Permanecía junto al camino principal. No parecía un viajero ni un vecino. Simplemente observaba. Durante unos segundos, sus miradas se cruzaron. El desconocido pareció dudar, como si quisiera acercarse, pero finalmente se alejó sin decir una palabra. La escena dejó a Alba inquieta. Esa noche se lo comentó a Leocadio y a Eulalia durante la cena. Tal vez solo era alguien de paso, dijo Eulalia. Pero Leocadio no parecía convencido. Algo en aquella historia le resultaba extraño. Los días continuaron avanzando. Los pedidos de dulces aumentaban. La situación económica empezaba a mejorar lentamente. Sin embargo, cuanto más reflexionaba sobre los documentos antiguos, más convencido estaba Leocadio de que Severiano no perseguía únicamente el cobro de una deuda. Había algo oculto bajo aquellas tierras, algo que llevaba muchos años despertando interés. Y mientras el viento frío recorría los olivos alrededor de Finca El Mirador, comenzó a sospechar que estaban cada vez más cerca de descubrir la verdadera razón por la que Severiano Monteagudo deseaba quedarse con la finca a cualquier precio. El invierno avanzaba lentamente sobre Alcalá del Júcar. Las mañanas eran más frías, y la niebla permanecía durante más tiempo sobre los campos que rodeaban Finca El Mirador. A pesar de ello, la pequeña producción de dulces seguía creciendo y, por primera vez en mucho tiempo, Alba comenzaba a creer que podría conservar la finca. Sin embargo, Leocadio no lograba apartar de su mente los documentos encontrados en la caja del padre de Alba. Cada noche volvía a estudiarlos. Mapas, anotaciones, símbolos dibujados a mano. Todo parecía señalar el mismo lugar, el antiguo granero. Una tarde, aprovechando que habían terminado el trabajo antes de lo habitual, decidió comprobar si las referencias encontradas coincidían con el terreno real. Alba y Eulalia lo acompañaron. Los tres recorrieron los alrededores del granero comparando las notas antiguas con los mapas. Después de un largo rato, Leocadio encontró algo oculto entre la maleza. Era una vieja estructura de piedra. Parecía abandonada desde hacía décadas. Al acercarse descubrieron la boca sellada de un antiguo pozo. Aquellas referencias que aparecían en los documentos del padre de Alba comenzaban a cobrar sentido. Durante los días siguientes, consultaron a vecinos mayores y revisaron antiguos registros relacionados con la finca. Finalmente lograron confirmar que bajo aquellas tierras existía una importante reserva de agua subterránea. La noticia los dejó sin palabras. De repente todo empezó a tener sentido. Severiano nunca había estado interesado únicamente en la deuda. Aquellas tierras escondían un recurso muy valioso. En una zona donde el agua era cada vez más escasa, una reserva así podía aumentar enormemente el valor de cualquier propiedad. Ahora lo entiendo, murmuró Alba. Leocadio asintió. Por eso ha insistido tanto en quedarse con la finca.
La revelación cambió por completo la situación. Ya no se trataba solo de conservar una propiedad familiar. Comprendían que alguien había intentado apropiarse de algo mucho más importante. Pero también comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una mañana encontraron parte de una cerca rota. Días después desaparecieron varias herramientas del almacén. Y otra tarde, Alba creyó distinguir a lo lejos la silueta del mismo joven que había observado la finca días atrás. Cuando intentó acercarse, ya se había marchado. Nada de aquello era una prueba, pero sí suficiente para inquietarlos. Leocadio sospechaba que no era casualidad. Alguien intentaba enviar un mensaje. Aquella noche regresaron agotados. Mientras cenaban, Alba observó a Leocadio y Eulalia conversando bajo la luz amarilla de la cocina. Aquella escena le transmitió una tranquilidad que necesitaba. Sin embargo, la calma duró poco. A la mañana siguiente, Alba salió temprano para alimentar a Estrella. La vaca era uno de los bienes más importantes de la finca y había pertenecido a sus padres. Al llegar al establo sintió un extraño presentimiento. Todo estaba demasiado silencioso. Miró alrededor. El espacio donde normalmente descansaba Estrella estaba vacío. Al principio pensó que podía haberse escapado. La llamó varias veces. No obtuvo respuesta. Entonces descubrió algo inquietante. La puerta lateral estaba abierta, y junto a ella aparecían marcas recientes sobre el barro. Alguien había estado allí durante la noche. Alba corrió hacia la casa. Leocadio y Eulalia salieron alarmados al escucharla. Estrella ha desaparecido. Los dos ancianos quedaron inmóviles. Finalmente Leocadio examinó el terreno. Su expresión se volvió seria. Esto no ha sido un accidente. Eulalia sintió un escalofrío. Alba observó las huellas. Sabía que tenían razón. Aquello había sido intencional. Cuando estaban a punto de regresar a la casa, descubrieron algo más. Junto a una pared había un pequeño papel doblado. Alba lo recogió lentamente. La nota contenía apenas unas palabras. No había firma, solo una advertencia. El mensaje bastaba para comprender que alguien quería asustarlos. El silencio volvió a apoderarse de la finca. Leocadio observó los campos que se extendían más allá del camino principal. Por primera vez desde la visita de Severiano, sintió que la situación se había vuelto realmente peligrosa. Alba apretó el papel entre las manos. Estrella no era solo un animal, era parte de la historia de su familia. Y comprendió que la persona que estaba detrás de aquella amenaza estaba dispuesta a llegar mucho más lejos de lo que habían imaginado. Mientras el viento frío recorría los olivos de Finca El Mirador, los tres entendieron que acababan de entrar en la fase más difícil de su lucha. Y en algún lugar de aquellos campos, Estrella esperaba ser encontrada. La desaparición de Estrella cambió por completo el ambiente en Finca El Mirador. La incertidumbre que durante semanas había rodeado la deuda y los documentos antiguos se transformó en algo mucho más personal. Alba apenas pudo dormir aquella noche. Al amanecer, ella, Leocadio y Eulalia comenzaron la búsqueda. Recorrieron caminos rurales, hablaron con vecinos y visitaron varios terrenos cercanos. Nadie parecía haber visto nada. Sin embargo, Leocadio estaba convencido de que aquello no había sido obra del azar. La nota encontrada junto al establo era una prueba suficiente. Alguien quería intimidarlos. La búsqueda continuó durante 2 días. Finalmente, un pastor comentó haber visto una vaca parecida a Estrella cerca de unos terrenos abandonados a varios kilómetros de la finca. Aquella información devolvió la esperanza al grupo. Esa misma tarde partieron hacia el lugar. Cuando llegaron, descubrieron varios corrales abandonados. Alba fue la primera en escuchar un mugido. Corrió hacia uno de los corrales, y allí estaba Estrella. La vaca parecía asustada, pero estaba sana. El alivio fue inmediato. Sin embargo, antes de acercarse, varias voces interrumpieron el momento. Eran hombres que trabajaban para Severiano Monteagudo. La situación comenzó a tensarse.
Entonces apareció una camioneta por el camino. Alba reconoció de inmediato al joven que descendió de ella. Era el mismo hombre que había observado la finca desde la distancia días atrás. Se llamaba Iker Monteagudo, el hijo de Severiano. Los trabajadores intercambiaron miradas incómodas al verlo llegar. Iker caminó directamente hacia ellos. «Esto termina aquí». Aquellas palabras provocaron un silencio absoluto. Nadie discutió. Pocos minutos después, los hombres abandonaron el lugar, cuando finalmente quedaron solos. Alba observó a Iker con desconfianza. «¿Por qué nos ayudas?». El joven dirigió la mirada hacia Leocadio. «Porque le debo más de lo que imagina». Después guardó silencio unos segundos. «Llevo semanas observando lo que está ocurriendo. Incluso discutí con mi padre por esto». Leocadio pareció confundido. Iker sonrió ligeramente. «Tal vez usted no me recuerde, pero yo sí lo recuerdo». Explicó que, cuando era niño, su abuelo lo llevaba a visitar a un viejo amigo. Ese amigo era Leocadio. Poco a poco el anciano comenzó a reconstruir aquellos recuerdos. Entonces Iker añadió algo que lo emocionó profundamente. «Mi abuelo siempre decía que usted era el hombre más honrado que había conocido». Después de todo lo ocurrido con Prudencio, y de los años preguntándose dónde había fallado como padre, aquellas palabras tocaron una herida que llevaba mucho tiempo abierta. Mientras regresaban con Estrella, Iker decidió revelar la verdad. Su padre conocía desde hacía años la existencia de la reserva de agua bajo la finca, en una región donde el agua era cada vez más valiosa. Aquella reserva podía valer más que muchas de las tierras vecinas. Por eso había mostrado tanto interés en la deuda y en aquellas propiedades. La revelación confirmó todas las sospechas de Leocadio. Durante las semanas siguientes, Iker proporcionó información valiosa que permitió demostrar varias irregularidades relacionadas con las maniobras de Severiano, con ayuda legal y documentación histórica. Alba consiguió proteger sus derechos sobre la finca y sobre la reserva de agua, descubierta bajo el terreno. Poco a poco, la tranquilidad regresó a Finca El Mirador. La producción de dulces siguió creciendo. La deuda comenzó a reducirse. Meses después, durante una celebración local en Alcalá del Júcar, Alba caminó junto a Leocadio y Eulalia por la plaza principal. Las luces iluminaban las calles y la música llenaba el aire. Mientras observaba aquella escena, comprendió cuánto había cambiado su vida. Había comenzado el invierno preocupándose únicamente por sobrevivir un día más. Ahora caminaba acompañada por personas que ocupaban un lugar imposible de reemplazar en su corazón. Eulalia tomó suavemente su brazo. «Pensábamos que habíamos perdido todo lo importante». Leocadio sonrió. «Y encontramos algo que no esperábamos». Alba sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Ya no pensó en la deuda ni en los meses difíciles que habían quedado atrás. Pensó únicamente en aquel momento. Comprendió que algunas personas llegan a nuestras vidas de la forma más inesperada y terminan formando parte de nosotros. Mientras las luces brillaban sobre la plaza de Alcalá del Júcar, Alba observó a Leocadio y Eulalia sonriendo a su lado. Por primera vez en mucho tiempo. El futuro le pareció un lugar al que valía la pena caminar juntos. Al llegar al final de esta historia, queda la imagen de 3 personas que comenzaron el invierno con heridas distintas y terminaron encontrando algo más valioso que una finca, una familia. Lo que nació de un acto de bondad terminó cambiando la vida de todos. Si esta historia te ha gustado y ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que hay algo que mejorar, escribe el número 0. Será un placer leerte. La enseñanza más importante es que la bondad nunca se pierde. Un gesto sencillo puede cambiar destinos y devolver la esperanza cuando parece que todo está perdido. Leocadio y Eulalia encontraron un nuevo hogar, mientras Alba descubrió que compartir la vida con otros puede sanar heridas profundas. También nos recuerda que el verdadero valor de una persona no está en el dinero,
sino en el cariño que deja en quienes la rodean. Todos merecemos amor y una oportunidad para volver a empezar. Personalmente, creo que las familias más fuertes no siempre están unidas por la sangre. A veces nacen de la gratitud, la confianza y la decisión de permanecer juntos en los momentos difíciles. Esta es una historia adaptada con fines narrativos y de reflexión, inspirada en valores universales de esperanza y solidaridad. Ahora te invito a pensar en las personas que han sido una luz en tu vida. Y si esta historia te emocionó, puedes suscribirte al canal para seguir compartiendo nuevos relatos llenos de humanidad y esperanza.